La cafetera escupió sus últimas gotas en mi taza astillada. El sonido familiar que marcaba otra mañana en la vida que había construido desde la nada. 10 años desde que aprendí que la fuerza no era algo con lo que se nacía. Era algo que se ganaba en los momentos de silencio, cuando rendirse habría sido más fácil que respirar. Envolví mis manos alrededor del calor de la cerámica y miré por la pequeña ventana de la cocina de nuestro apartamento en el segundo piso. El sol de octubre intentaba atravesar las nubes grises, proyectando largas sombras en la calle. Me recordó otros otoños, otras mañanas en las que el mundo parecía lleno de posibilidades en lugar de responsabilidades. Mamá, no encuentro mi proyecto de ciencias. La voz de Ethan llegó desde su dormitorio, seguida del sonido de cajones que se abrían con el caos particular que solo un niño de 10 años podía crear. ¿Has mirado debajo de la cama? Le respondí, mientras me dirigía hacia su habitación, con los pies descalzos golpeando el desgastado linóleo que me prometía a mí misma que reemplazaría algún día, cuando el dinero no fuera tan escaso. Lo encontré exactamente donde esperaba. De rodillas, con la mitad del cuerpo desaparecido bajo el somier, su cabello oscuro erizado con el mismo remolino rebelde que ningún gel podía domar. El remolino que coincidía perfectamente con el de su padre, aunque Ethan nunca había conocido al hombre cuyos vaqueros habían moldeado la fuerte línea de su mandíbula y la intensidad de sus ojos marrones. «Lo tengo», exclamó triunfante, agarrando un cartón cubierto de diagramas sobre el sistema solar. De alguna manera, había conseguido mancharse la mejilla con rotulador en los 3 minutos que habían pasado desde la última vez que lo había visto. «Ven aquí, cariño», le dije, lamiéndome el pulgar para limpiarle la mancha. Se retorció con la indignación propia de un niño que se considera demasiado mayor para esos cuidados maternales. «Mamá, no soy un bebé. Tengo 10 años. Siempre serás mi bebé», le respondí, logrando atraparlo para darle un rápido abrazo antes de que se esquivara por completo. «Incluso cuando tengas 40 años y tengas tus propios hijos». Hizo una mueca que sugería que tener hijos propios era solo un poco menos horrible que tener piojos. Luego cogió su mochila del suelo. «¿Podemos cenar en McDonald's esta noche? La madre de Tommy lo lleva todos los viernes». «Ya veremos», le dije. La respuesta universal de los padres que significaba «probablemente no, pero no quiero decepcionarte ahora mismo». Este mes andábamos justos de dinero, más de lo habitual, después de que el coche necesitara frenos nuevos y la factura de la luz fuera más alta de lo esperado. Pero al ver la esperanza en sus ojos añadí, «quizá podamos hacer nuestras propias hamburguesas en casa. Estarán igual de buenas y podremos ver una película». Su rostro se iluminó con auténtica emoción y mi corazón se encogió con la familiar mezcla de amor y culpa que había sido mi compañera constante desde el día en que me di cuenta de que estaba embarazada a los 19 años. Culpa por no poder darle todo. Culpa porque nunca hubiera conocido a su padre. Culpa porque, a veces, a altas horas de la noche, cuando el cansancio debilitaba mis defensas, todavía pensaba en el hombre que nos había abandonado. El hombre al que había amado con la intensidad desesperada y devoradora que solo el primer amor puede inspirar. El hombre cuya ausencia casi me había destruido antes de que aprendiera a reconstruirme, más fuerte y más dura que antes. «Ve a lavarte los dientes», le ordené, mirando la hora en el microondas. «El autobús llega en 15 minutos». Volví a la cocina para prepararle el almuerzo. Lo mismo todos los días, porque era barato y se lo comía. Mantequilla de maní y mermelada, una manzana, un puñado de papas fritas que había separado de una bolsa familiar. Nada sofisticado, pero estaba hecho con amor, y eso tenía que contar para algo. Mi teléfono vibró sobre la encimera. Era un mensaje de Sarah, mi jefa en la cafetería donde trabajaba casi todos los días. «Necesito que cubras un turno doble hoy, si puedes. Karen ha llamado para decir que está enferma. Te pagaremos tiempo y medio». Me quedé mirando el mensaje, calculando rápidamente. Un turno doble significaba 14 horas de pie. Significaba perderme la reunión de padres y profesores que tanto esperaba. Significaba que Ethan tendría que ir a casa de la señora Chen después del colegio
en lugar de que yo estuviera allí cuando lo dejara el autobús. Pero el tiempo y medio también significaba que probablemente podría conseguirle la cena de McDonald's que quería. Quizás incluso añadir un poco más al fondo de emergencia que guardaba escondido en un sobre pegado con cinta adhesiva debajo de mi mesilla de noche. Estaré allí, le respondí, y luego añadí el almuerzo de Ethan a su mochila y esbocé una sonrisa forzada cuando volvió a la cocina, con los dientes cepillados y la cara casi limpia. ¿Listo, campeón? Listo. Agarró su mochila con ambas manos, tambaleándose ligeramente por su peso. Mentalmente, tomé nota de comprobar cuántos libros le había asignado su profesora. Los niños de 10 años no deberían tener que llevar 9 kilómetros al colegio todos los días. Lo acompañé a la parada del autobús a 3 manzanas de distancia, la misma ruta que tomábamos todas las mañanas. El barrio no era el peor de la ciudad, pero tampoco era el mejor. Vallas metálicas, grafitis que se pintaban y reaparecían en cuestión de semanas. El sonido constante de las sirenas al que había aprendido a hacer oídos sordos. Pero el alquiler era asequible. Los vecinos se mantenían en su mayoría al margen, y la señora Chen era buena cuidando a Ethan por un precio asequible. Era suficiente. Tenía que ser suficiente. El autobús llegó justo a tiempo y Ethan subió las escaleras con la confianza de un niño que llevaba 3 años haciendo el mismo trayecto. Se giró en lo alto para saludar y yo le devolví el saludo, mirando hasta que el autobús dobló la esquina antes de permitirme mirar la hora. Tenía 45 minutos para ducharme, cambiarme y coger el metro hasta la cafetería. No era tiempo suficiente, pero nunca lo era. El turno en la cafetería empezaba a las 7 y no terminaba hasta bien pasado el mediodía. La hora punta del viernes al mediodía significaba que todas las mesas estaban llenas de oficinistas y obreros de la construcción. Todos querían su comida rápido y que les rellenaran el café constantemente. Me dolían los pies con los zapatos cómodos que había comprado en una tienda de descuento. Y mi espalda baja tenía ese dolor punzante tan familiar que me provocaban las horas llevando bandejas pesadas. Pero sonreía a todos los clientes. Rellenaba todas las tazas y limpiaba todas las mesas con la eficiencia que me daban los años de práctica. Llevaba trabajando allí desde que Ethan tenía 3 años, cuando Sarah le dio una oportunidad a una madre soltera sin experiencia y con una carta de referencia de un profesor de la universidad comunitaria que creía en mí. La mesa 6 necesita agua. Sarah me llamó desde detrás de la barra y cogí una foto, abriéndome paso con facilidad por el espacio abarrotado. La mesa 6 estaba escondida en la esquina trasera, parcialmente oculta por el separador que dividía el comedor principal de la sección más pequeña y tranquila que reservábamos para los clientes que querían privacidad. Ya estaba recitando mi saludo en mi cabeza, amistoso pero eficiente, profesional pero cálido, cuando rodeé el separador y levanté la vista. La foto se me resbaló de los dedos, que de repente se quedaron sin fuerza. El agua explotó en el suelo en una cascada que pareció suceder a cámara lenta. Cada gota reflejaba las luces del techo y las dispersaba como cristales rotos. Pero apenas me di cuenta del desastre. Apenas oí la exclamación de sorpresa de Sarah. Apenas sentí el agua fría empapando mis zapatos. Porque sentado en la mesa 6, mirándome con unos ojos que había memorizado en sueños que fingía no recordar, estaba John. 10 años no lo habían suavizado. En todo caso, lo habían convertido en algo más duro, más peligroso. Su cabello oscuro era ahora más corto, peinado con costosa precisión. Su mandíbula era más afilada, sombreada por una barba incipiente que parecía deliberadamente cuidada. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, con la tela cayendo sobre unos hombros que se habían ensanchado desde la última vez que los acaricié con mis temblorosos dedos de 19 años. Pero sus ojos, esos ojos oscuros e intensos que una vez me miraron como si yo fuera lo único que importaba en el mundo, seguían siendo los mismos. Y me miraban con la misma sorpresa que seguramente se reflejaba en mi propio rostro. Elena, dijo, pronunciando mi nombre con rudeza e incredulidad, como si pensara que nunca volvería a decirlo. No podía respirar, no podía moverme, no podía hacer nada más que quedarme allí de pie, en un charco de agua.
Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, en las sienes, en cada terminación nerviosa que de repente había cobrado vida tras una década de letargo forzado. Se puso de pie lentamente y me di cuenta de dos cosas al mismo tiempo. En primer lugar, no estaba solo. Dos hombres con trajes igualmente caros lo flanqueaban. Sus posturas gritaban seguridad o fuerza, o ambas cosas. En segundo lugar, de alguna manera se había vuelto más alto. O tal vez yo había olvidado cómo su presencia podía llenar un espacio, consumir todo el oxígeno hasta que no quedara nada más que él. Elena, repitió, dando un paso hacia mí, y el sonido de mi nombre en su boca después de 10 años de silencio rompió la parálisis que me había mantenido congelada. Tengo que limpiar esto, dije. Las palabras salieron más temblorosas de lo que quería y me agaché para empezar a recoger los pedazos del cuadro roto con las manos que temblaban visiblemente. Se movió más rápido de lo que esperaba, agachándose a mi lado. No lo hagas, te cortarás. Estoy bien, dije, apartándome de su proximidad. Por el aroma de la colonia cara, que no se parecía en nada al spray corporal barato de droguería que usaba cuando éramos jóvenes, pero que de alguna manera seguía siendo él en el fondo. Puedo manejar los cristales rotos. He estado manejando todo muy bien durante 10 años. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, cargadas de toda la ira, el dolor y el anhelo que creía haber enterrado. Su mano se quedó suspendida en el aire entre nosotros y algo cruzó por su rostro. Dolor, arrepentimiento, culpa, todo ello apareció y desapareció rápidamente. Quizá lo imaginé. Elena, comenzó a decir. Pero Sara apareció con una fregona y un cubo, con los ojos agudos mientras evaluaba la situación. Yo me encargo, dijo con un tono que no admitía réplica. Miró a John, su traje caro y la forma en que me miraba, y algo calculador se apoderó de su expresión. Su mesa estará lista en un momento, señor. Elena, ¿por qué no te tomas un descanso? Llevas horas de pie. No necesito un descanso, protesté. Pero Sara ya me estaba llevando hacia la trastienda, con la mano firme en mi codo. Tómate 15 minutos, me dijo en voz baja cuando estuvimos fuera del alcance del oído. Sea quien sea ese hombre, necesitas recomponerte antes de volver ahí fuera. Parece que hayas visto un fantasma. Quizás lo había visto. Quizás John era un fantasma. El fantasma de todo lo que había perdido, todo lo que había sobrevivido, todo en lo que me había convertido en su ausencia. Me encerré en el pequeño baño de empleados y me quedé mirando mi reflejo en el espejo manchado por el paso del tiempo. Tenía exactamente el aspecto de lo que era. Una madre soltera de 30 años que trabajaba en 2 turnos en una cafetería. El pelo recogido en una coleta funcional. Maquillaje mínimo, porque ¿quién tenía tiempo para eso? Mi uniforme ligeramente húmedo por el agua derramada. Nada que ver con la chica de 19 años que creía en los cuentos de hadas y en el para siempre. Nada que ver con la chica que había amado a John con cada fibra de su ser, que le había dado todo, que había creído en sus promesas incluso cuando el sentido común le decía que no debía hacerlo. Esa chica ya no existía. Yo misma la había matado cuando John desapareció, cuando la prueba de embarazo dio positivo, cuando la realidad se derrumbó con el peso de lo imposible. Pero, al parecer, John estaba muy vivo. Me di exactamente 3 minutos para derrumbarme en ese baño. 3 minutos para dejar que mis manos temblaran, para dejar que mi respiración se volviera entrecortada, para dejar que las lágrimas que me había negado a derramar durante una década picaran en mis ojos sin permiso. 3 minutos para volver a ser esa chica de 19 años, la que se había despertado en una cama vacía y había encontrado una nota que no decía nada más que «Lo siento». Luego me eché agua fría en la cara, me arreglé el uniforme y volví a ser Elena Russo, la mujer que había criado sola a una hija, la mujer que había estudiado en la universidad pública asistiendo a clases nocturnas, la mujer que había aprendido que sobrevivir no era bonito, pero sí poderoso. Cuando salí, Sara me esperaba con una mirada cómplice. No tienes que volver ahí fuera. Puedo pedirle a Jessica que cubra tu sección. Estoy bien,
dije. Y esta vez mi voz sonó firme. Solo es un viejo amigo. Amigo, repitió Sara con escepticismo en cada sílaba. Ese hombre te miraba como... Se detuvo y negó con la cabeza. Ten cuidado, Elena. Los hombres con trajes tan caros no suelen acabar en cafeterías como la nuestra, a menos que estén de paso o busquen algo. Asentí con la cabeza, sin atreverme a explicar que John había llevado vaqueros de segunda mano y había tenido 2 trabajos para poder pagarse los libros de texto, que el chico que yo había conocido soñaba con ser profesor, con marcar la diferencia, con construir una vida tranquila lejos de las sombras de las que huía. Pero el hombre sentado en la mesa 6 ya no era ese chico. Cogí un vaso de agua y una toalla, enderecé los hombros y volví al comedor. John estaba de nuevo en su asiento, pero tenía la mirada fija en la puerta, como si hubiera estado esperando, buscándome. Sus 2 acompañantes me daban la espalda, pero cuando me acerqué, uno de ellos, un hombre corpulento con hombros de jugador de fútbol americano, se giró ligeramente y me miró con ojos profesionales, catalogándome, evaluándome, descartándome. No era una amenaza, solo una camarera. Caballeros, dije con voz clara y profesional mientras llenaba sus vasos de agua sin derramar una gota. ¿Les sirvo algo de beber? Whisky, dijo John con voz ronca. Solo. No servimos alcohol, respondí, mirándole a los ojos con deliberada firmeza. Este es un restaurante familiar. Café, refrescos, zumos o agua. Esas son sus opciones. Algo brilló en su rostro, quizás sorpresa o respeto. El John que yo conocía se habría reído de mi tono, me habría tomado el pelo por ser mandona. Este John solo asintió lentamente. Café, solo. Lo mismo, dijo el linebacker. Su voz era sorprendentemente culta, en contraste con su aspecto brutal. El tercer hombre, más pequeño pero con ojos que no dejaban de moverse, evaluando cada salida, cada amenaza potencial, solo negó con la cabeza. Agua está bien. Tomé sus pedidos de comida de manera eficiente, mecánica, y me retiré a la cocina para anotar sus pedidos. Mis manos solo temblaban un poco mientras servía el café. Le agregaba crema al linebacker, a pesar de que él había pedido negro. Una pequeña rebelión contra el hombre que había traído a John de vuelta a mi órbita. Cuando regresé con sus bebidas, la mano de John se extendió y me agarró la muñeca. No con fuerza, sin amenazar, pero el contacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi brazo como si me hubiera alcanzado un rayo. Elena, dijo en voz baja, con el pulgar presionando mi pulso, donde mi corazón latía traidoramente. Tenemos que hablar. No, no tenemos que hablar. Liberé mi mano y di un paso atrás. Su pedido estará listo en 10 minutos. Por favor. La palabra pareció costarle algo. 5 minutos. Es todo lo que pido. No tienes derecho a pedirme nada. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Lo suficientemente alto como para que Sara mirara desde la caja registradora con preocupación. Bajé la voz y me incliné para que solo él pudiera oírme. Renunciaste a ese derecho hace 10 años, cuando te marchaste sin decir nada, sin dar explicaciones, sin mirar atrás. Miré hacia atrás. Su voz era apenas audible, cruda, con una emoción que no podía ni quería nombrar. Todos los días durante 10 años miré hacia atrás. Entonces tienes una excelente visión periférica, dije secamente, porque tú nunca te diste la vuelta. Me alejé antes de que pudiera responder, antes de que la ira y el dolor pudieran romper la coraza que había tardado una década en construir, antes de que pudiera hacer algo estúpido como llorar o gritar o hacerle las 1000 preguntas que me habían atormentado durante noches de insomnio y mañanas solitarias. El resto de la comida transcurrió en un silencio intenso. Les serví la comida con eficiencia profesional, les rellené el café sin comentarios y les dejé la cuenta sin entretenerme. John intentó 2 veces más entablar conversación conmigo, pero yo lo rechacé cada vez con facilidad. Me había vuelto muy buena en rechazar a la gente. Elena, la mesa 6 quiere verte, dijo Jessica mientras yo recogía los platos de otra mesa. El jefe ha preguntado específicamente por ti.
Por supuesto que lo ha hecho. Encontré a John solo. Al parecer, sus acompañantes habían salido o habían ido al baño, y él sostenía una tarjeta de visita entre dos dedos, extendiéndola hacia mí como una ofrenda. No quiero tu tarjeta, le dije, sin cogerla. Lo sé. La dejó sobre la mesa de todos modos, boca arriba, para que pudiera ver el grueso cartón, las letras en relieve que decían John Castellano, director ejecutivo de Castellano Enterprises, con un número de teléfono y una dirección en el distrito financiero. Pero te la voy a dar de todos modos porque necesito que me llames hoy, esta noche, cuando estés lista para escuchar lo que tengo que decirte. No hay nada que puedas decirme que yo quiera oír. ¿Y si te dijera que me fui para protegerte? Su voz se volvió más grave, urgente e intensa. ¿Y si te dijera que quedarme te habría puesto en peligro? No podía protegerte de eso. Irme era la única forma de asegurarme de que tuvieras la oportunidad de llevar una vida normal. Entonces te diría que llegas 10 años tarde con tus explicaciones, pero algo se me encogió en el pecho porque podía oír la verdad en sus palabras. Podía ver el peso de ellas en la postura de sus hombros. Y te diría que he conseguido construir una vida perfectamente buena sin ti. ¿Es así? Sus ojos buscaron los míos con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada. ¿Eres feliz, Elena? ¿Estás a salvo? ¿Estás...? Se detuvo abruptamente, como si estuviera a punto de preguntar algo más, pero lo pensara mejor. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y su expresión se endureció al instante, transformándose de un hombre que intentaba desesperadamente explicarse en algo más frío, más peligroso. Tengo que irme, dijo, levantándose, sacando su billetera y dejando varios billetes de 100 sobre la mesa, mucho más de lo que costaba la comida. Pero esto no ha terminado. Te volveré a encontrar. No lo hagas. La palabra salió más brusca de lo que pretendía. No quiero que me encuentres. No te quiero en mi vida. No quiero... Mi voz se quebró traicioneramente. No quiero volver a pasar por lo de perderte. Algo devastador cruzó por su rostro. Apareció y desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Nunca me perdiste, Elena. He sido tuyo todos los días durante 10 años. Simplemente no podía dejar que fueras mía por lo que soy, por lo que me he convertido. Se detuvo al borde de la mesa. Pero las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Y no voy a marcharme otra vez. No sin asegurarme de que estás protegida. ¿Protegida de qué? De todo. Apretó la mandíbula. Del mundo en el que vivo, de los enemigos que me he ganado, de las consecuencias de las decisiones que tomé cuando era demasiado joven y estúpido para comprender lo que me costarían. El linebacker apareció a su lado y le susurró algo demasiado bajo para que yo lo oyera. John asintió una vez y luego volvió a mirarme. Guarda la tarjeta, por favor. Y Elena vaciló, con algo vulnerable parpadeando en esos ojos oscuros. Dime que eres feliz. Dime que los últimos 10 años han sido buenos para ti. Dime que tomé la decisión correcta al marcharme. Dame eso. Al menos podría haber mentido. Debería haber mentido. Pero las palabras que salieron fueron sinceras de una manera que me hizo odiarme un poco a mí misma. Algunos días fueron buenos, otros fueron difíciles, pero los superé todos. Eso es más de lo que tú me diste la oportunidad de hacer juntos. Se estremeció como si le hubiera golpeado. Lo siento. Dios, Elena, lo siento mucho. Si pudiera volver atrás, pero no puedes. Cogí el dinero de la mesa, conté lo suficiente para pagar la comida, más una propina razonable y le devolví el resto. No necesito tu dinero por culpa, John. No necesito tus disculpas. No necesito nada de ti, excepto que te mantengas alejado de mí y me dejes vivir mi vida. No puedo hacerlo. Su voz era tranquila pero firme. Ya no. Ahora que te he vuelto a ver. No cuando se detuvo, miró su teléfono de nuevo y luego a su acompañante. Tengo que irme, pero volveré. Y la próxima vez no me iré hasta que me escuches. Se habían ido antes de que pudiera formular una respuesta. La puerta sonó suavemente detrás de ellos. Me quedé allí de pie, agarrando el puñado de billetes de $100 que me había metido en la mano,
con el corazón acelerado y los pensamientos dando vueltas. Sara apareció a mi lado. ¿Estás bien? Bien, mentí. Ese hombre no es nadie, interrumpí. Solo un fantasma de una vida pasada. Pero mientras guardaba el dinero en el bolsillo, no me sentí lo suficientemente orgullosa como para tirar a la basura el dinero con el que podría comprarle a Ethan unos zapatos nuevos y esa cena en McDonald's. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que John no era un fantasma en absoluto. Estaba muy vivo y, a juzgar por su traje caro, su equipo de seguridad, la forma despreocupada en que había tirado el dinero y el lado peligroso que había sustituido al chico amable que yo había conocido, era alguien mucho más complicado que el hombre al que una vez había amado. La tarjeta de visita me quemó el bolsillo del delantal toda la tarde. La saqué una docena de veces, leí las letras en relieve, recorrí el número de teléfono con el dedo y luego la volví a guardar sin llamar. Cuando terminó mi doble turno a las 9:00, me dolían mucho los pies y tenía un dolor constante en la espalda. Recogí a Ethan de casa de la señora Chen, agradecida de que ya hubiera comido y hecho los deberes, y volvimos a casa en metro en un cómodo silencio. Se quedó dormido apoyado en mi hombro, con su cabello oscuro, tan parecido al de John, haciéndome cosquillas en la mejilla. Lo rodeé con mi brazo y me quedé mirando nuestro reflejo en la ventana del metro. Esta era mi vida. Esta vida hermosa, complicada, agotadora y preciosa que había construido desde la nada. Ethan lo era todo para mí. Mi propósito, mi alegría, mi razón para sobrevivir cuando habría sido más fácil rendirse. Y John nunca podía saber nada de él. La idea se cristalizó con repentina claridad. Porque si John se había convertido en el tipo de hombre que viajaba con guardaespaldas y gastaba dinero como si no significara nada, si se había convertido en alguien tan peligroso como para referirse a los enemigos y la protección como si fueran preocupaciones cotidianas, entonces era exactamente el tipo de hombre que tenía que mantener alejado de mi hijo. Nuestro hijo, el hijo que él no sabía que existía. No le había contado la verdad a nadie, ni siquiera a la señora Chen, que había cuidado de Ethan desde que era un bebé. Mis padres habían muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 18 años. Antes de John, antes del embarazo, antes de todo. No tenía hermanos, tenía pocos amigos, nadie que recordara al chico con el que había salido brevemente y de forma intensa un verano entre el instituto y la universidad. Ethan pensaba que su padre era alguien con quien había salido de forma casual y que se había mudado antes de que yo supiera que estaba embarazada. Era lo suficientemente cercano a la verdad como para ser creíble, lo suficientemente vago como para desalentar las preguntas, y lo había mantenido a salvo. Pero ahora John había vuelto, y si empezaba a indagar en mi vida, a hacer preguntas, a buscar pruebas de que había seguido adelante sin él, encontraría a Ethan. El metro chirrió al llegar a nuestra parada. Desperté a Ethan con delicadeza. Lo acompañé a casa, lo acosté y me quedé en la puerta de su habitación observándolo dormir, como hacía todas las noches. Tenía los ojos de John, la terquedad de John, la costumbre de John de fruncir ligeramente el ceño mientras dormía, como si estuviera resolviendo problemas en sus sueños. Era mitad John, mitad yo, y totalmente mío. Y yo haría cualquier cosa para mantenerlo a salvo del peligroso mundo del que, al parecer, su padre había pasado a formar parte. Incluso si eso significaba enfrentarme a John Castiano una vez más y asegurarme de que nunca descubriera la verdad. La tarjeta de visita me persiguió durante 3 días. Me despertaba a las 2 de la madrugada y mi mano buscaba instintivamente la mesita de noche donde la había dejado. Mis dedos recorrían las letras en relieve en la oscuridad, como si de alguna manera pudieran descifrar el misterio de en qué se había convertido John. Castano Enterprises. Incluso el nombre sonaba peligroso, poderoso, nada que ver con el chico que había trabajado en la construcción para ahorrar dinero para la universidad, que hablaba de enseñar historia a niños que necesitaban a alguien que creyera en ellos. La cuarta mañana me desperté y encontré a Ethan de pie junto a mi cama. Sus ojos oscuros, los ojos de John, muy abiertos por la preocupación.
Mamá, has vuelto a hablar en sueños. Me incorporé, apartándome el pelo de la cara. Lo siento, cariño. ¿Te he despertado? Has dicho el nombre de alguien. Inclinó la cabeza, más por curiosidad que por preocupación. ¿John? ¿Quién es John? El nombre en mis labios sabía a promesas rotas y futuros perdidos. Solo alguien que conocía. Nadie importante. Lo dijiste como si fuera importante. Era demasiado perspicaz para tener 10 años. Demasiado bueno leyendo las microexpresiones que creía haber aprendido a ocultar. Parecías triste. Lo abracé, respirando el aroma de su champú de fresa. Todo el mundo tiene personas de su pasado, Ethan. No significa nada, pero sí que significaba algo. Lo significaba todo. Al parecer, el universo tenía un sentido del humor cruel, porque esa tarde, cuando fui a recoger a Ethan al colegio, John estaba esperando fuera de las puertas. Se me heló la sangre. Estaba apoyado contra un todoterreno negro que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en 5 años. Llevaba la chaqueta del traje abierta y la corbata aflojada, como si hubiera salido de una revista de moda especializada en hombres peligrosos que parecían capaces de matarte con sus propias manos y hacerlo parecer fácil. Pero no era su presencia lo que me aterrorizaba. Era el hecho de que estuviera observando a los niños salir de la escuela con una intensidad que hacía que mis instintos maternales gritaran peligro. Agarré la mano de Ethan con más fuerza de la que pretendía, acercándolo a mí mientras pasábamos junto al todoterreno, rezando para que John no nos viera, para que no viera al niño de pelo oscuro que tenía sus ojos, su mandíbula, su expresión obstinada. Elena. Su voz me detuvo en seco. Ethan levantó la vista, confundido por mi repentina tensión. Mamá, sigue caminando, le susurré. Pero John ya se estaba moviendo, cruzando la acera con largas zancadas que acortaban la distancia entre nosotros. Elena, espera, por favor. No tuve más remedio que girarme. Mi cuerpo se colocó entre John y Ethan en una postura protectora que fue puramente instintiva. ¿Qué haces aquí? ¿Buscándote? Sus ojos se posaron en Ethan y vi el momento exacto en que la curiosidad se convirtió en cálculo. ¿Y quién es este? No es asunto tuyo. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía, y la mano de Ethan se apretó contra la mía, captando mi miedo, aunque no lo entendiera. La mirada de John pasó de Ethan a mí y viceversa, y prácticamente podía ver los cálculos que se producían detrás de esos ojos oscuros. La edad del niño, la cronología, el parecido que me había convencido a mí misma de que no era obvio, pero que en el fondo sabía que era inconfundible para cualquiera que lo mirara con suficiente atención. ¿Cuántos años tienes? Le preguntó John directamente a Ethan, con voz cuidadosamente neutra. Eso no es apropiado, espeté, antes de que Ethan pudiera responder. Vamos, cariño, nos vamos. Tengo 10 años, dijo Ethan de todos modos, porque tenía 10 años y aún no había aprendido que algunas preguntas eran trampas. Mi cumpleaños fue el mes pasado. John palideció. Extendió la mano como si fuera a tocar a Ethan, pero la bajó cuando me interpuse para bloquearlo por completo. No lo hagas, dije con voz baja y peligrosa. No te atrevas, Elena. Mi nombre salió de mi boca, ahogado, incrédulo. ¿Lo es? Nos vamos. Aparté a Ethan y caminé tan rápido que tuvo que saltar para seguirme el ritmo. Mamá, ¿quién era ese hombre? ¿Por qué me miraba así? Nadie, dije, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Solo alguien que estaba confundido. Pero podía sentir la mirada de John sobre nosotros durante todo el camino hasta la estación de metro. Podía sentir su presencia como un peso físico. Y cuando finalmente me arriesgué a mirar atrás, él seguía allí, paralizado en la acera, mirándonos con una expresión de devastación tan cruda que, por un momento, solo por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. Mi teléfono empezó a sonar en cuanto llegamos a casa. El número de John, que nunca había borrado de mis contactos, incluso después de 10 años de silencio, apareció en la pantalla. Rechacé la llamada. Volvió a sonar inmediatamente. Rechacé. Otra vez. Finalmente lo apagué y me concentré en preparar la cena,
ayudar a Ethan con sus deberes, mantener la rutina que nos había mantenido a salvo y cuerdos durante una década. Pero me temblaban las manos mientras cortaba las verduras. Y quemé el arroz porque no podía dejar de pensar en la expresión de John cuando se dio cuenta, cuando contó hacia atrás 10 años y 9 meses y comprendió exactamente lo que había estado ocultando. Después de que Ethan se acostara, me quedé de pie en mi salón a oscuras y miré fijamente mi teléfono silencioso. 37 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto, todos de John. No debería leerlos. Sabía que no debía hacerlo. Pero mi dedo ya estaba abriendo los mensajes antes de que pudiera detenerme. Elena, por favor, tenemos que hablar. Necesito saber si es mío. Por favor, solo dime la verdad. Tengo derecho a saberlo. Elena, voy a tu apartamento. Vamos a resolver esto esta noche. El último mensaje había sido enviado hacía 15 minutos e incluía mi dirección, una dirección que nunca le había dado, lo que significaba que me había encontrado por métodos en los que no quería pensar. Apenas había procesado esto cuando alguien llamó a mi puerta. No era un golpe cortés, sino exigente, que dejaba claro que la persona al otro lado no se iría hasta que yo respondiera. Miré por la mirilla y vi a John, todavía con ese traje caro, con aspecto de haber envejecido 10 años en las últimas 6 horas. Sé que estás ahí, dijo, con voz apagada pero audible a través de la puerta. Por favor, Elena, solo quiero hablar. Vete, sí sé, muy consciente de que Ethan estaba durmiendo al final del pasillo. No puedes estar aquí. No me iré hasta que me digas la verdad. La verdad es que renunciaste a cualquier derecho a obtener respuestas cuando desapareciste hace 10 años. Mantuve la voz baja, enfadada. No puedes aparecer ahora y exigir explicaciones. ¿Es mío? La pregunta era cruda, desesperada. Elena, por favor, solo dime si ese niño es mi hijo. La palabra hijo en su boca me oprimió el pecho con una emoción que no podía nombrar. Rabia, miedo, algo peligrosamente cercano al alivio de que por fin tendría que dejar de cargar sola con este secreto. ¿Por qué importa? Pregunté en lugar de responder. ¿Qué diferencia habría? Toda la diferencia. Su voz se quebró. Elena, si tengo un hijo, si tenemos un hijo, entonces todo cambia. Todo. Eso es exactamente lo que me da miedo. El silencio se extendió entre nosotros, cargado con 10 años de palabras no dichas. Déjame entrar, dijo John finalmente. Por favor, déjame explicarte por qué me fui. Déjame contarte en qué me he convertido y por qué me mantuve alejado. Y entonces se detuvo. Y entonces podrás decidir si quieres contarme la verdad sobre él. Todos mis instintos me gritaban que no abriera esa puerta, que no dejara que John Castiano volviera a mi vida cuando había pasado una década aprendiendo a vivir sin él, que no arriesgara la frágil estabilidad que había construido para Ethan. Pero también conocía a John lo suficientemente bien como para reconocer la firmeza en su voz. No se iba a marchar, y si no le dejaba entrar de buen grado, encontraría otra forma de hacerlo. Métodos que podrían implicar el tipo de peligro que había estado tratando desesperadamente de mantener alejado de mi hijo. Nuestro hijo. Abrí la puerta pero dejé la cadena puesta, dejando solo un hueco suficiente para verle la cara con claridad. Tenía un aspecto destrozado, la corbata suelta, el pelo revuelto como si se lo hubiera mesado con las manos, agotado, y algo que parecía esperanza brillando en sus ojos oscuros. Tienes 10 minutos, le dije, y no vas a entrar. Hablaremos aquí fuera, en el pasillo, donde no puedas despertarlo. ¿A él? John se fijó en el pronombre. Así que es un niño y tiene 10 años. Él le llena. 9 minutos y 45 segundos. Cerró los ojos, respiró hondo para calmarse y los abrió con nueva determinación. De acuerdo, de acuerdo. ¿Quieres saber por qué me fui? Yo quería saberlo hace 10 años. Me fui porque mi padre murió. Las palabras salieron sin emoción, como un hecho. La misma noche que te dejé, lo asesinó una familia rival, le dispararon fuera de nuestra casa mientras mi madre y mi hermana lo veían. Y con su muerte, heredé responsabilidades de las que había sido ignorado toda mi vida. Lo miré fijamente,
tratando de conciliar esto con el chico que había conocido. ¿Qué tipo de responsabilidades? Las relacionadas con el negocio de la familia Castellano. Su risa fue amarga, lo cual no es importación ni exportación, como me dijeron cuando era niño. Es mucho menos legal y mucho más peligroso. Las piezas empezaron a encajar con horrible claridad. El traje caro, los guardaespaldas, la forma despreocupada en que gastaba el dinero y hablaba de enemigos, la mafia, respiré, entre otras cosas. No lo negó, lo que de alguna manera era peor que si hubiera intentado mentir. Mi padre me mantuvo al margen, me envió a una escuela pública, me hizo creer que podía tener una vida normal. Pero cuando murió, mi tío me dejó muy claro que tenía dos opciones: dar un paso al frente y ocupar mi lugar como heredera, o ver cómo mi madre y mi hermana se casaban para asegurar alianzas con hombres que las controlarían, las harían daño y las utilizarían como peones. Así que elegiste a la mafia en lugar de a mí. La acusación quedó suspendida entre nosotros. Elegí mantenerte a salvo. Su voz era feroz. Elena, si me hubiera quedado, si me hubiera casado contigo como había planeado, si hubiera construido esa vida tranquila de la que hablábamos, te habrías convertido en un objetivo. Todos los enemigos de mi familia te habrían visto como una ventaja. Te habrían hecho daño para llegar a mí. Y yo no podía permitirlo. Su voz se quebró. No podía dejar que eso sucediera. Así que me fui. Dejé que pensaras que te había abandonado para que pudieras seguir adelante. Encontrar a alguien seguro. Construir la vida normal que te merecías. Tú no decides lo que me merezco. Las lágrimas me picaban en los ojos, furiosas y calientes. Tú no puedes tomar esa decisión por mí. Lo sé, Dios, Elena, lo sé. Pero tenía 20 años. Mi padre había muerto. Me arrastraban a un mundo que no entendía. Y lo único en lo que podía pensar era en mantenerte a salvo de él. Se acercó a la puerta, lo suficiente como para que pudiera ver las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Pensaba en ti todos los días. Te buscaba obsesivamente en Internet. Me aseguraba de que estabas bien desde la distancia. Y cuando vi que habías ido a la universidad, conseguido un trabajo, construido una vida, me dije a mí mismo que había tomado la decisión correcta, que estabas mejor sin mí. Estaba embarazada. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Estaba embarazada, sola y aterrorizada, y tú no estabas allí. No estabas allí cuando tuve que dejar la escuela. No estabas allí cuando di a luz. No estabas allí para sus primeras palabras, o sus primeros pasos, o cualquiera de los miles de momentos en los que te necesitaba tan desesperadamente que pensaba que moriría por ello. La cara de John se desmoronó. Elena, no puedes llorar. Yo también estaba llorando. 10 años de dolor reprimido saliendo a borbotones. No puedes sentir lástima por ti misma cuando fuiste tú quien se marchó. Cuando tomaste la decisión de irte. Lo sé, tienes razón, pero, por favor, apoyó la mano contra la puerta como si de alguna manera pudiera atravesarla para tocarme. Por favor, háblame de él. Dime su nombre. Dime si es feliz, si está sano, si su voz se quebró por completo. Si se parece a mí, sí. Admitirlo fue como renunciar a algo muy valioso. Tiene tus ojos, tu terquedad, tu costumbre de fruncir el ceño cuando se concentra. John emitió un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. ¿Cómo se llama? No debería decírselo. Todos mis instintos maternales me gritaban que mantuviera este secreto, que protegiera a Ethan del peligroso mundo en el que vivía su padre. Pero al ver el rostro devastado de John, al ver la angustia genuina que había en él, descubrí que no podía ser tan cruel. Ethan, dije suavemente. Se llama Ethan Russo. Ethan. John probó el nombre como si fuera una plegaria. ¿Me dejarías conocerlo como es debido? Quiero decir, como su... Se detuvo y tragó saliva con dificultad. Como su padre, no lo sé. La respuesta honesta. No sé si puedo arriesgarme a traerlo a tu mundo, John. Tú mismo dijiste que es peligroso. Nunca dejaría que le pasara nada. Las palabras eran absolutas. Un voto. Elena, he pasado 10 años acumulando poder, eliminando amenazas, creando una red que me hace intocable.
Si es mi hijo, si me dejas formar parte de su vida, puedo protegeros a los dos de formas que ni siquiera puedes imaginar. O podríamos simplemente permanecer ocultos, a salvo, lejos de todo eso. No estás tan oculto como crees. Su voz se volvió más oscura. Elena, en el momento en que te encontré, otros también pueden hacerlo. Mis enemigos han estado buscando debilidades, puntos débiles. Si descubren que tengo un hijo, si se dan cuenta de lo que significa para mí, incluso sin conocerlo, se convertirá en un objetivo. El terror frío y visceral me atravesó. Me estás amenazando. Estoy tratando de protegeros, a los dos, pero no puedo hacerlo si no me dejáis. Sacó su teléfono y me mostró la pantalla. Estos son los hombres que han estado haciendo preguntas sobre ti en los últimos 3 días. Soldados de bajo rango de familias a las que les encantaría hacerme daño. Hasta ahora no han establecido la conexión, pero es solo cuestión de tiempo. Las fotos mostraban a diferentes hombres fuera de la cafetería cerca de la escuela de Ethan, en nuestro andén del metro. Extraños a los que nunca había prestado atención, pero que aparentemente nos habían estado observando. Oh, Dios. Me llevé la mano a la boca. Déjame protegerte, dijo John con urgencia. Los dos, tengo recursos, Elena. Seguridad, refugios, dinero, todo lo que necesitéis. Déjame hacer esto bien después de haberlo hecho todo tan mal. Quería decir que no, quería aferrarme a la independencia por la que había luchado tan duro. Pero al ver esas fotos, al pensar en esos hombres extraños observando a mi hijo, sentí que algo se rompía dentro de mí. Si te dejo entrar en su vida, dije lentamente, no podrás marcharte nunca más. Ya ha crecido sin un padre. No dejaré que le rompas el corazón como me lo rompiste a mí. No me iré, prometió John. Nunca más, ni siquiera aunque me lo supliques. Entonces mañana, decidí, con una voz más firme de lo que me sentía, ven al parque al mediodía, el que está a 3 manzanas al este de la escuela. Le diré que eres... Hice una pausa, tratando de averiguar cómo explicarlo. Le diré que eres su padre y ya veremos qué pasa a partir de ahí. John asintió, con algo parecido a la esperanza rompiendo la devastación de su rostro. Gracias, Elena, gracias. No te defraudaré. Te lo prometo. Ya lo has hecho. Le interrumpí en voz baja. Ahora tienes la oportunidad de demostrar que puedes hacerlo mejor. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. La cerré con llave y me deslicé hasta sentarme en el suelo, con la espalda apoyada contra la madera, temblando por todo el cuerpo. Mañana le presentaría a Ethan a su padre. Mañana todo cambiaría y no tenía ni idea de si estaba tomando la decisión correcta o cometiendo el peor error de mi vida. No dormí esa noche. En lugar de eso, me senté en la puerta de la habitación de Ethan, observándolo dormir, memorizando la inocencia pacífica de su rostro, sabiendo que mañana se haría añicos el mundo sencillo que había construido con tanto esfuerzo para él. ¿Cómo le dices a un niño de 10 años que el padre que creía perdido para siempre está en realidad muy vivo? Que no se marchó porque no le importaba, sino porque se vio arrastrado a un mundo de violencia y poder. Que conocerlo podría ser lo más peligroso y maravilloso que le había pasado nunca. La respuesta que descubrí fue que no había que planearlo. Simplemente había que empezar a hablar y esperar a que salieran las palabras adecuadas. Ethan, cariño, tenemos que hablar antes de ir al colegio. Levantó la vista de sus cereales, con la leche goteando de la cuchara, inmediatamente sospechoso. Nada bueno empieza con tenemos que hablar. ¿Estoy en problemas? No, cariño, nada de eso. Me senté frente a él, sin tocar mi café, con las manos juntas para evitar que temblaran. ¿Te acuerdas del hombre de ayer fuera de tu colegio? Frunció el ceño concentrado. El que me miró raro. Dijiste que no era nadie. Mentí. La confesión fue como tragar vidrio. No es un don nadie. Es... Respiré hondo. Se llama John y es tu padre. La cuchara de Ethan cayó con estrépito en el tazón, salpicando leche por toda la mesa. ¿Qué? ¿Tu padre biológico? El hombre que te dije que se mudó antes de que nacieras. La verdad a medias con la que había vivido durante una década. No se mudó. Tuvo que irse por razones complicadas.
pero ahora ha vuelto y quiere conocerte. ¿Por qué ahora? La pregunta era demasiado adulta, demasiado aguda. ¿Por qué no antes? ¿Por qué nunca intentó encontrarnos? Pensó que estaríamos más seguros si se mantenía alejado. Extendí la mano hacia él, pero se apartó y el rechazo me dolió más de lo que esperaba. Pero las cosas han cambiado y ahora quiere formar parte de tu vida. Si tú quieres que lo sea, ¿quieres que lo sea? Preguntó Ethan, con sus ojos oscuros, los ojos de John, clavándose en los míos con una percepción incómoda. Si lo quería, había pasado 10 años odiando a John por marcharse, construyendo muros alrededor de mi corazón tan altos que nada podían atravesarlos. Pero al verlo ayer, al escuchar la angustia en su voz, al comprender la imposible decisión que había tomado, quiero que tengas un padre, dije con cautela. Quiero que sepas de dónde vienes y quiero que decidas por ti mismo si John Castiano es alguien que quieres en tu vida. ¿Castiano? Ethan abrió mucho los ojos, como la torre Castiano del centro, la muy alta con el helipuerto. Es exitoso, dije, lo cual era técnicamente cierto, aunque su éxito proviniera de fuentes que no quería examinar demasiado de cerca. Nos reuniremos con él hoy al mediodía en el parque. No tienes que ir si no estás preparado. Ethan se quedó mirando sus cereales durante un largo rato, y pude ver cómo procesaba, calculaba, intentaba comprender algo que no tenía mucho sentido en su visión del mundo de un niño de 10 años. ¿Y si es malo? Preguntó finalmente, con voz débil. ¿Y si no le gustó? La vulnerabilidad de su pregunta me partió el corazón. Cariño, te va a querer. Lo sé. Pero si en algún momento te sientes incómodo, nos vamos. Trato hecho. Trato hecho. Apartó los cereales. Al parecer, había perdido el apetito. ¿Puedo ponerme mis zapatillas buenas? Las que tienen luces. Y así, de repente, volvió a ser un niño, preocupado por causar una buena impresión al padre al que nunca había conocido. Quería llorar, reír y gritar al mismo tiempo. Ponte lo que te haga sentir seguro. La mañana se alargó en una agonizante cámara lenta. Llamé al restaurante para decir que estaba enferma, por primera vez en 3 años, y pasé las horas alternando entre dar vueltas y mirar mi teléfono, medio esperando que John cancelara, que desapareciera de nuevo para demostrar que confiar en él había sido un error. Pero a las 11:30 me envió un mensaje de texto, gracias por esto. Había elegido el parque con cuidado, lo suficientemente público como para sentirme segura, pero con bancos apartados donde pudiéramos hablar sin que nos escucharan. Ethan caminaba a mi lado en silencio, con sus zapatillas luminosas parpadeando a cada paso y las manos metidas en los bolsillos. ¿Estás bien?, le pregunté. Nervioso, admitió. ¿Y si está decepcionado? ¿Y si no soy lo que esperaba? Ethan Russo, eres perfecto tal y como eres. Me detuve y me agaché a su altura, a pesar de las miradas curiosas de los corredores que pasaban. Tu padre es quien tiene que demostrarte su valía, no al revés. ¿Te acuerdas? Él asintió, pero pude ver la ansiedad en la tensión de sus hombros mientras nos acercábamos al banco designado. John ya estaba allí. Había cambiado el traje por unos vaqueros y un jersey oscuro que le hacían parecer más joven, más parecido al chico que yo había conocido. Pero su postura era rígida. Tenía las manos apretadas a los lados y 2 hombres vestidos de manera informal se mantenían a una distancia prudente, lo suficientemente cerca como para intervenir, lo suficientemente lejos como para dar la impresión de privacidad y seguridad. Porque por supuesto John Castellano no iba a ningún sitio sin protección. ¿Es él?, susurró Ethan. Es él. John nos vio acercarnos y se puso de pie, y yo lo observé mientras observaba cada detalle del sol que nunca había conocido. El pelo oscuro, los ojos familiares, la mandíbula obstinada que era pura determinación castellano. Hola, dijo John, y su voz se quebró en la única sílaba. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Tú debes de ser Ethan. Tú debes de ser John. La voz de Ethan era firme, pero su mano encontró la mía y la apretó con fuerza. Lo soy. John me miró, pidiendo permiso con los ojos, y yo asentí ligeramente. Se agachó, poniéndose a la altura de los ojos de Ethan. Sé que esto es extraño y probablemente te dé miedo.
Sé que tienes preguntas. Sé que no tengo derecho a pedirte tu tiempo ni tu atención, pero espero que me des la oportunidad de explicarte por qué no estaba allí antes y por qué quiero estar aquí ahora. Mamá dice que te fuiste para mantenernos a salvo, dijo Ethan, con ese tono escéptico que solo los niños saben tener. Pero eso no tiene sentido. Se supone que los papás protegen a sus familias quedándose, no marchándose. Tienes toda la razón. La voz de John se quebró por la emoción. Y tomé la decisión equivocada. Pensé que marcharme os protegería a ti y a tu madre del peligroso mundo en el que me veía envuelto. Pero lo único que hice fue dejaros sin padre y a tu madre sin apoyo. Lo siento, Ethan. Lo siento más de lo que puedo expresar. ¿Qué tipo de mundo peligroso?, preguntó Ethan, porque, por supuesto, se centró en ese detalle. John me miró en silencio, preguntándome cuánto revelar. Me encogí de hombros con impotencia. Tendremos que decirle algo tarde o temprano. Mi familia está involucrada en negocios que no siempre son legales, dijo John con cautela. Y a algunas personas no les gustamos por eso. Cuando murió mi padre, me convertí en el cabeza de familia, lo que significaba que tenía responsabilidades y enemigos que no quería cerca de mis seres queridos. Como la mafia, los ojos de Ethan se agrandaron con una mezcla de miedo y fascinación que me revolvió el estómago. Algo así, admitió John, y por eso me mantuve alejado. Pero ahora estoy en una posición en la que puedo protegerte adecuadamente, y me he dado cuenta de que no formar parte de tu vida es peor que cualquier peligro del que intentaba protegerte. Ethan procesó esto, con expresión pensativa. ¿Matas gente? Ethan, chadeé, pero John levantó una mano. Es una pregunta justa. Miró a nuestro hijo con honestidad inquebrantable. He tomado decisiones que han provocado que gente salga herida. He defendido a mi familia y a mí mismo con violencia cuando ha sido necesario, pero no soy un monstruo, Ethan. Solo soy un hombre que intenta hacer lo correcto por las personas que ama, incluso cuando el camino hacia lo correcto no está claro. ¿Puedes enseñarme karate?, preguntó Ethan de repente, y el cambio brusco casi me provocó un latigazo cervical. John parpadeó, sorprendido. Sí, si tu madre está de acuerdo, aunque probablemente contrataría al mejor instructor de la ciudad en lugar de enseñarte yo mismo. Genial. Ethan soltó mi mano y dio un paso tentativo hacia John. ¿Puedo preguntarte algo más? Lo que sea. ¿Por qué te ves tan triste cuando me miras? John contuvo el aliento y vi que luchaba por mantener la compostura, porque me perdí tantas cosas, porque debería haber estado allí desde el principio y no lo estuve, porque mirarte es como mirar todo lo que renuncié, todo lo que perdí, y porque su voz se redujo a un susurro porque eres perfecto y yo no tuve nada que ver con eso. Tu madre hizo todo el trabajo duro, te convirtió en el niño increíble que eres, y yo solo puedo pensar en todo lo que me he perdido. Algo en la expresión de Ethan se suavizó. Estudió a John durante otro largo momento y luego preguntó, «Si pudieras volver atrás, ¿te quedarías?» «Sin dudarlo», respondió John sin vacilar. Creía que estaba haciendo lo correcto. Me equivoqué y pasaría el resto de mi vida intentando compensar ese error, si me lo permitieras. Ethan me miró. «Mamá, ¿podemos darle una oportunidad?» Tenía la garganta demasiado apretada para hablar, así que solo asentí con la cabeza. «De acuerdo». Ethan se volvió hacia John, con su carita seria. «Puedes ser mi padre, pero si te vas otra vez, nunca te lo perdonaré. Y mamá tampoco. No me iré». La voz de John era firme, absoluta. «Nunca más. Jamás. Os lo prometo a los dos. ¿Podemos tomar un helado?», preguntó Ethan, porque tenía 10 años y su capacidad de atención para conversaciones emotivas era limitada. ¿Para celebrarlo? John se rió con un sonido húmedo y aliviado. «Podemos tomar lo que queráis». Mientras caminábamos hacia el carrito de helados al otro lado del parque, con Ethan entre nosotros parloteando sobre sus sabores favoritos, crucé la mirada con John por encima de la cabeza de nuestro hijo. La gratitud y el amor en su expresión eran tan sinceros, tan espontáneos, que tuve que apartar la mirada antes de hacer algo estúpido, como llorar o cogerle la mano.
Esto es temporal, me recordé a mí misma. Un acuerdo provisional que podría romperse en cualquier momento. El mundo de John era peligroso y apenas estábamos empezando a comprender lo que eso significaba para nosotros. Pero al verlo escuchar atentamente mientras Ethan le explicaba las complejas dinámicas sociales de quinto grado, al ver la forma amable en que le revolvió el pelo a nuestro hijo, sentí que algo peligroso y desagradable se desplegaba en mi pecho. Esperanza. Estábamos en el carrito de helados, Ethan deliberando entre chocolate y fresa, con la seriedad de alguien que toma una decisión que le cambiará la vida, cuando uno de los guardias de seguridad de John se acercó. Jefe, tenemos un problema. La actitud de John cambió al instante. El padre amable desapareció, sustituido por alguien frío y calculador. ¿Qué tipo de problema? La familia Maroney, 3 coches, llevan 5 minutos dando vueltas por el parque. Se me heló la sangre. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que irnos ahora mismo. La mano de John encontró mi codo. Su agarre era firme, pero no doloroso. Ethan, amigo, cambio de planes. Vamos a comprar helado en otro sitio. ¿Por qué? Preguntó Ethan, percibiendo la tensión repentina. Porque tengo que asegurarme de que tú y tu madre estáis a salvo. John ya nos estaba llevando hacia el sub negro que había visto antes. Su seguridad formaba una barrera protectora a nuestro alrededor. Y en ese momento, el parque ya no era un lugar seguro. ¿Son tus enemigos? Preguntó Ethan con voz débil y asustada. ¿Los que me has contado? Sí, respondió John con sinceridad. Pero no se acercarán a ti, te lo prometo. Llegamos al todoterreno y John prácticamente levantó a Ethan para meterlo dentro antes de ayudarme a mí. Sus guardias de seguridad se movían con una eficiencia entrenada. Uno conducía, otro iba en el asiento del copiloto, ambos muy alerta. ¿A dónde vamos? Pregunté mientras el todoterreno se alejaba de la acera a una velocidad probablemente superior a la permitida. A algún lugar al que no puedan seguirnos. John apretó la mandíbula y me cogió la mano casi inconscientemente. Elena, necesito que confíes en mí. Tienes que decirme qué está pasando. Miró a Ethan, que estaba pegado a mi costado, con los ojos muy abiertos por el miedo, y luego volvió a mirarme a mí. La familia Maroney es una de nuestras rivales. Llevan años buscando una ventaja contra mí. Si nos ven juntos, si se dan cuenta de que tú y Ethan sois importantes para mí, nos convertiremos en objetivos. Concluí sintiendo todo el horror de la situación. No si puedo evitarlo. Su voz era tranquila. Te llevaré a un lugar seguro, donde nunca te encontrarán, y luego me aseguraré de que entiendan que ir tras mi familia es una sentencia de muerte. Su familia, esas palabras deberían haberme aterrorizado. En cambio, las sentí como un escudo. El lugar seguro resultó ser un ático en la propia Torre Castiano, el edificio que Ethan había mencionado esa mañana con tanto asombro. Subimos en un ascensor privado que requería una tarjeta y un escáner biométrico, y ascendimos tan rápido que se me taponaron los oídos. Ethan no había soltado mi mano desde que nos subimos al coche. Había estado en silencio durante todo el trayecto, y su charla habitual había sido sustituida por una atención que le hacía parecer mayor de 10 años. Mantuve mi brazo alrededor de él, murmurándole palabras de consuelo en las que no estaba segura de creer. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en el apartamento y a pesar de todo me oí jadear. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban a toda la ciudad, y el sol de la tarde convertía las torres de cristal en pilares de oro. El espacio era enorme, fácilmente del tamaño de todo nuestro edificio de apartamentos, con muebles que parecían pertenecer a un museo y obras de arte que reconocí de mi breve clase de historia del arte en la universidad comunitaria. Hay 3 dormitorios, dijo John, con voz seria mientras nos acompañaba al interior. Ethan y tú podéis quedaros con la suite principal. Tiene un baño del tamaño de vuestro salón y cerraduras que detendrían a un tanque. ¿Esta es tu casa? Pregunté, tratando de asimilar la enorme riqueza que se exhibía. Una de ellas. Se acercó a un panel en la pared y pulsó unos botones que hicieron que unas persianas de acero comenzaran a bajar sobre las ventanas. Tengo casas en 6 ciudades, pero esta es la sede central, el lugar más seguro del estado.
Tenemos seguridad en cada piso, guardias armados en el vestíbulo y un sistema de vigilancia que pondría celoso al FBI. Genial. Ethan respiró, su miedo temporalmente eclipsado por la novedad de todo aquello. ¿Es una monaya auténtica? ¿Original? Sí. John se agachó de nuevo a la altura de Ethan. Su expresión se suavizó. Sé que esto da miedo, amigo, pero aquí estás a salvo. No dejaré que nadie te haga daño a ti ni a tu madre. Vale, vale. La voz de Ethan era débil. ¿Puedo explorar? Por supuesto, pero quédate dentro del apartamento. Ethan no necesitó que se lo repitieran. Se dirigió hacia lo que parecía una sala de juegos, dejándonos a John y a mí solos por primera vez desde el parque. ¿Qué tan grave es esto?, pregunté, manteniendo la voz baja. Lo suficientemente grave como para que esté pidiendo todos los favores que me deben. John se acercó a una computadora portátil que estaba sobre la mesa de centro y sus dedos volaron sobre las teclas. Que los Maroney nos vean juntos acelera todo. Empezarán a hacer preguntas, a establecer conexiones. Esta noche, todas las familias de la ciudad sabrán que tengo un hijo. Y eso es peligroso porque los niños son una ventaja. Su voz era monótona, objetiva, aterradora en su calma. En nuestro mundo, se hace daño a los enemigos haciendo daño a lo que aman. Me he ganado muchos enemigos, Elena, y ahora tienen un objetivo. La realidad de lo que había aceptado me golpeó como un jarro de agua fría. Deberíamos irnos de la ciudad, cambiar de nombre, desaparecer. Te encontrarían. Levantó la vista de la pantalla con una mirada intensa. Elena, tienes que entender algo. No son matones callejeros. Son organizaciones con alcance internacional, con recursos que rivalizan con los de la mayoría de los gobiernos. Si quieren encontrarte, lo harán. La única forma de mantenerte a salvo es dejar claro que tocarte significa la guerra. Entonces, ¿cuál es el plan? Estoy organizando una reunión con los jefes de las 5 familias. Apretó la mandíbula. Voy a hacer un anuncio formal de que tú y Ethan estáis bajo la protección de Castellano. Que cualquier amenaza contra vosotros es una declaración de guerra contra mí. Y que estoy dispuesto a quemar esta ciudad antes de permitir que nadie os haga daño. La feroz certeza de su voz debería haberme asustado. En cambio, encendió algo cálido y peligroso en mi pecho. Este era el chico al que había amado, el que había prometido protegerme de cualquier cosa, convertido en un hombre con el poder para hacerlo. ¿Cuándo?, pregunté. Esta noche cerró el portátil, lo que significa que Ethan y tú os quedáis aquí hasta que vuelva. Hay comida en la cocina, sistemas de entretenimiento en todas las habitaciones y Marco hizo un gesto a uno de los guardias de seguridad que nos había seguido. Estaremos apostados fuera del ascensor. Si algo te parece raro, si algo te asusta, pulsa este botón. Me mostró un botón de pánico camuflado como un interruptor de luz. Alerta a mi equipo de seguridad personal y bloquea todo el edificio. Lo has pensado todo. He tenido 10 años para planear este momento. Su mano encontró mi cara. Su pulgar recorrió mi pómulo con una delicadeza devastadora. 10 años imaginando qué haría si alguna vez te recuperaba. Lo único que importa es mantenerte a salvo, Elena. A ti y a Ethan. Nada más. No digas cosas así. Mi voz sonó más temblorosa de lo que quería. No hagas promesas que quizá no puedas cumplir. No estoy haciendo promesas. Su frente descansó contra la mía, su aliento cálido en mis labios. Estoy diciendo la verdad. Eres mía. Siempre has sido mía. Y protejo lo que es mío con todo lo que tengo. No soy tuya, susurré. Pero la protesta fue débil, socavada por la forma en que mi cuerpo se inclinó hacia su tacto, por los 10 años de anhelo que había intentado enterrar con tanto esfuerzo. ¿No lo eres? Su voz se volvió más baja, íntima. Tu corazón está acelerado ahora mismo. No has dejado de mirarme desde que entramos en el ascensor. Y cuando te toco, su pulgar recorrió mi labio inferior y yo temblé. Lo recuerdas, nos recuerdas, lo que fuimos, lo que podríamos volver a ser. Eso fue hace toda una vida. Ahora somos personas diferentes. Algunas cosas no cambian. Sus labios rozaron los míos.
Apenas un beso. Solo una promesa. Te quería entonces, Elena. Te quiero ahora, y te querré cada día durante el resto de mi vida, admitas o no que todavía me quieres. No te quiero, empecé a decir, pero la mentira se me atascó en la garganta. Mamá. La voz de Ethan rompió el momento y nos separamos como adolescentes culpables. Hay una habitación llena de videojuegos. ¿Puedo jugar? Por supuesto, respondió John antes de que yo pudiera hacerlo. Todo lo que hay aquí es vuestro. Sentíos como en casa. Después de que Ethan desapareciera de nuevo, me alejé de John. Necesitaba espacio para pensar con claridad. Tenemos que hablar de lo que pasará después de esta noche. ¿A qué te refieres? Me refiero a que Ethan no puede crecer en este mundo. No puede tener guardias armados siguiéndole al colegio. No puede pasar su infancia siendo un objetivo. No será un objetivo si elimino las amenazas. La voz de John se volvió fría. Los Maroney han hecho un movimiento hoy. Ha sido un error. Mañana por la mañana comprenderán exactamente lo que les pasa a las personas que amenazan a mi familia. Estás hablando de matar gente. Estoy hablando de proteger a mi hijo, sin disculpas, sin justificaciones, solo con absoluta certeza. Elena, sé que quieres mantener su inocencia. Sé que le has construido una vida normal, pero esa vida terminó en el momento en que volví a entrar en la tuya. Ahora es un castellano, nos guste o no. La única pregunta es si es un castellano protegido o uno vulnerable. La brutal honestidad me hizo dar vueltas la cabeza. Tiene que haber otra manera. Si la hay, no la he encontrado en 10 años de búsqueda. Se acercó a la ventana y se quedó mirando la ciudad que aparentemente gobernaba. Puedo darle todo, Elena, las mejores escuelas, la mejor seguridad, oportunidades con las que ni siquiera podría soñar. Pero no puedo darle normalidad. Esa opción desapareció en el momento en que su apellido pasó a ser castellano. Su apellido es ruso. Por ahora John se volvió con expresión implacable. Pero si vamos a hacer esto, si vamos a ser una familia, él necesita mi apellido y toda la protección que conlleva. Protección legal, protección política, protección contra el tipo de hombres que utilizarían a un niño de 10 años para ajustar cuentas. Me estás pidiendo que renuncie a todo lo que he construido para él. Te pido que me dejes mantenerlo a salvo. John volvió a acercarse a mí y me puso las manos suavemente sobre los hombros. Elena, sé que has sido fuerte durante mucho tiempo. Sé que lo has hecho todo por tu cuenta, pero ya no tienes que hacerlo. Déjame ayudarte. Déjame ser el padre que él se merece. Déjame daros a los dos la vida que deberíais haber tenido. Las lágrimas me quemaban los ojos. Eran lágrimas de ira y de calor. No lo entiendes. He pasado 10 años demostrando que no te necesito, que podía sobrevivir sin ti, que amarte fue un error que nunca volvería a cometer. Y tenías razón. Su voz era suave, casi gentil. ¿Dejaste de necesitarme? ¿Sobreviviste? ¿O simplemente exististe? ¿Y amarme fue realmente un error? ¿O fue lo más real que nos pasó a los dos? Quería mentir, quería decirle que había sido perfectamente feliz sin él, que estos 10 años habían sido plenos y completos. Pero allí, de pie en su apartamento, sintiendo sus manos cálidas sobre mis hombros, viendo la esperanza desesperada en sus ojos, no pude hacerlo. Odio que te hayas ido, le susurré en su lugar. Odio que tomaras esa decisión por los dos. Odio que me quitaras la capacidad de decidir si quería enfrentarme al peligro contigo o sin ti. Lo sé, y odio esa parte de mí, una parte que he intentado matar con todas mis fuerzas. Me alegro de que hayas vuelto. Algo feroz y triunfante se reflejó en su rostro. Elena, pero eso no significa que confíe en ti. Di un paso atrás, rompiendo el contacto. Eso no significa que te perdone. Y definitivamente no significa que vayamos a retomar las cosas donde las dejamos. ¿Quieres ser el padre de Ethan? Demuéstralo. ¿Quieres mantenernos a salvo? Hazlo. Pero no esperes que caiga en tus brazos como si siguiera siendo esa chica de 19 años que creía en los cuentos de hadas. No espero eso. Su voz era áspera. Solo espero una oportunidad. Es todo lo que pido. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró.
Lo miró y su expresión se endureció. La reunión está fijada. A las 9 veo a estuario de esta noche en el Regency Club. Todos los jefes de familia estarán allí. Y tú les vas a hablar de Ethan. Voy a dejar claro que cualquiera que lo amenace tendrá que responder ante mí. Escribió algo rápidamente y luego guardó el teléfono en el bolsillo. Quédate aquí. Mantén a Ethan entretenido. Marco tiene mi número por si algo sale mal. Volveré antes de medianoche. John. Lo agarré del brazo cuando se dirigía hacia el ascensor. Ten cuidado. Algo suave se apoderó de su expresión. ¿Te preocupas por mí? Me preocupa lo que le pase a Ethan si te matan jugando a ser un jefe de la mafia. Llevo 10 años desempeñando este papel, Elena. Soy muy bueno evitando morir. Me dio un beso en la frente, rápido y posesivo. Volveré. Siempre vuelvo contigo. Y se marchó. Las puertas del ascensor se cerraron sobre su expresión decidida, dejándome sola en una fortaleza dorada con nuestro hijo y un botón de pánico que de repente me pareció una defensa demasiado pequeña contra el mundo en el que vivía John. Encontré a Ethan en la sala de juegos, con el mando en la mano, aparentemente olvidado de su miedo anterior ante el acceso ilimitado a los videojuegos. Este lugar es increíble, dijo sin apartar la vista de la pantalla. John es muy rico gracias a los negocios de la mafia. Me senté en el sofá a su lado, tratando de averiguar cómo explicar algo que yo misma no entendía del todo. Debido a los negocios de su familia, que es complicado y no siempre legal, Ethan, necesito que entiendas algo. Este mundo, el mundo de John, es peligroso. Hay gente que podría querer hacernos daño solo por estar relacionados con él. Lo sé. Detuvo el juego y finalmente me miró. Os oí hablar de enemigos y protección y cosas así, y eso no te asusta. Da miedo, admitió, pero también mola. Es como si ahora tuviera un padre, y él es poderoso y quiere protegernos. Eso es mejor que no tener padre, ¿no? La lógica simple de un niño de 10 años. Lo abracé, respirando su aroma familiar, rezando por haber tomado la decisión correcta. Sí, le dije, pero prométeme algo. Si alguna vez sientes que algo no va bien, si alguien te hace sentir incómodo o te da miedo, dímelo inmediatamente. Vale. Vale, mamá. Me abrazó y luego se apartó para seguir jugando. ¿Podemos quedarnos aquí esta noche? Este sitio es mucho más guay que nuestro apartamento. Miré a mi alrededor, al lujo en el que nos habíamos visto envueltos, la vida que John me ofrecía, el peligro que acompañaba a la protección. Sí, cariño, dije en voz baja. Podemos quedarnos esta noche. E intenté no pensar en lo rápido que esa noche podría convertirse en para siempre. John no regresó a medianoche. Caminaba de un lado a otro por el ático, mirando mi teléfono cada 30 segundos. Mi imaginación evocaba escenarios cada vez más horribles. La reunión había salido mal. Alguien lo había traicionado. Estaba tirado en algún callejón, sangrando, solo y moribundo, igual que su padre. A la 1:00 de la madrugada, Marco llamó suavemente a la puerta. Señora Russo, el jefe quería que le dijera que la reunión se ha alargado. Él está bien, pero es complicado. ¿Cómo complicado? La expresión de Marco era cuidadosamente neutra, del tipo que requiere la atención personal del jefe. Dijo que le dijera que la quiere y que se lo explicará todo cuando vuelva. La quiere. Esas palabras no deberían haberme afectado, pero se me clavaron bajo la piel, cálidas y peligrosas. Me obligué a intentar dormir, acurrucándome en el enorme dormitorio principal junto a Ethan, que se había negado a dormir solo en un espacio desconocido. Pero cada ruido me despertaba sobresaltada, con el corazón acelerado, hasta que finalmente, a las 3 p.m. de la madrugada, oí el timbre del ascensor. Salí de la cama y fui a la sala de estar antes de poder detenerme. John estaba de pie en la puerta, sin la chaqueta del traje, con la camisa blanca manchada de algo oscuro que podría haber sido sangre. La corbata le colgaba floja alrededor del cuello y tenía un corte sobre la ceja que le habían vendado apresuradamente. «Estás herido», le dije, acercándome a él antes de poder pensarlo mejor. «No es nada». Su voz sonaba agotada. «El otro tipo tiene peor aspecto». «¿Qué ha pasado?»
Se dejó caer en el sofá como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Los Maronis intentaron jugar duro durante la reunión. Sugirieron que tal vez mi hijo no era tan valioso como yo pensaba. Que los accidentes les ocurren a los niños todo el tiempo. Apretó los puños. Les dejé muy claro que cualquier accidente que le ocurriera a Ethan supondría la completa aniquilación de su linaje. Tú les amenazaste. Yo les prometí. Me miró y sus ojos estaban fríos, vacíos de todo excepto de una certeza letal. Y entonces Marco Maroney cometió el error de reírse, así que le rompí la mandíbula. Debería haberme horrorizado. Debería haber cogido a Ethan y haber huido lo más lejos posible de esta violencia. Pero en cambio, me encontré tocando el vendaje que tenía sobre el ojo, comprobando si había más daños. ¿Estás sangrando? Uno de sus hijos se indignó al ver a su padre ahogándose con sus propios dientes. Una leve sonrisa. No volverá a cometer ese error. John, yo me encargué, Elena. Su mano agarró la mía y la apretó contra su pecho, donde podía sentir su corazón acelerado. Dejé claro a todas las familias de esta ciudad que tú y Ethan son intocables, que ir tras ustedes significa una guerra con los castellanos y que yo mismo mataré a cualquiera que siquiera mire mal a mi hijo. No puedes declarar la guerra cada vez que alguien nos amenaza. Mírame. Su voz era firme. Elena, te dejé ir una vez para mantenerte a salvo. Pasé 10 años en el infierno sin ti. No volveré a cometer ese error. Cualquiera que quiera hacerte daño tendrá que pasar por mí. Y te prometo, sus ojos eran feroces, salvajes. Nadie pasará por mí. Esa posesividad debería haberme asustado. En cambio, encendió algo que había estado tratando de reprimir desde el momento en que volvió a entrar en mi vida. «Estás loco», susurré por completo. Me sentó en su regazo y me rodeó con sus brazos con una fuerza desesperada. Loco por ti, por Ethan, por esta familia que creía haber perdido para siempre. No somos una familia. Somos un desastre. Somos ambas cosas. Sus labios encontraron mi cuello, mi mandíbula, la comisura de mi boca. Un desastre hermoso, complicado y peligroso. Pero estamos juntos. Eso es lo único que importa. Debería haberlo apartado. Debería haber mantenido los límites que tanto me había esforzado por establecer. Pero su tacto despertó algo que creía muerto. La parte de mí que lo había amado con una intensidad imprudente y consumidora. La parte que nunca había dejado de hacerlo. Te odio. Suspiré mientras su boca reclamaba la mía. Lo sé. Me besó más profundamente, con más fuerza. Ódiame todo lo que quieras, siempre y cuando te quedes. Odio que todavía te quiera. Se quedó paralizado. Se apartó para mirarme con ojos repentinamente vulnerables. Repite eso. Odio la segunda parte. Aún podía negarlo. Podía alegar que era agotamiento, o miedo, o locura temporal. Pero al mirar a este hombre que se había marchado para protegerme, que había pasado 10 años en un mundo de violencia y poder, que le había roto la mandíbula a alguien por amenazar a nuestro hijo, ya no podía mentir. Te quiero, susurré. Nunca dejé de quererte. Y me odio por ello. No lo hagas. Su voz se quebró. No te odies por eso. Es lo único que me ha mantenido vivo estos últimos 10 años. La esperanza de que tal vez, de alguna manera, todavía me querías, de que no había destruido por completo lo que teníamos. Lo destruiste, dije, con lágrimas corriendo por mi rostro. Y tuve que reconstruirme desde cero. Tuve que aprender a ser fuerte sin ti, a sobrevivir sin ti, a criar a nuestro hijo y a tener 2 trabajos, y nunca permitirme pensar en lo que podríamos haber sido. Lo sé, Dios. Elena, lo sé. Y haría cualquier cosa para quitarte ese dolor. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer es prometerte que ahora se ha acabado. El sobrevivir sola, la lucha, el miedo. Ahora eres mía. Los dos. Y yo cuido lo que es mío. No paras de decir eso. Le acaricié la cara, recorriendo la marcada línea de su mandíbula. Que soy tuya. Pero ¿y si necesito que tú también seas mío? ¿Y si necesito saber que no volverás a marcharte, que no desaparecerás en tu peligroso mundo y te olvidarás de nosotros? Nunca. Esas palabras eran una promesa.
Elena, tú y Ethan sois mi mundo ahora. Todo lo demás, los negocios, el poder, el dinero, no son más que medios para manteneros a salvo. Mañana mismo lo dejaría todo si fuera necesario para vosotros. ¿De verdad? Le desafié. ¿Podrías dejar atrás el imperio castellano? Se quedó callado durante un largo rato. No, admitió finalmente, porque irme significaría abandonar la protección que te mantiene a salvo, la red que se asegura de que nadie te toque, el miedo que hace que los hombres se lo piensen 2 veces antes de amenazar a mi familia. No puedo alejarme de eso, pero te lo juro, Elena, nunca dejaré que me consuma. Tú eres lo primero. Ethan es lo primero. Siempre. Su honestidad era más tranquilizadora que cualquier promesa. Entonces lo haremos juntos, ya no tomarás decisiones por nosotros. No decidirás qué es seguro o qué es demasiado peligroso. Somos socios o no somos nada. Socios, aceptó, en todo. Entonces lo besé, volcando en ese beso 10 años de anhelo, ira y amor. Él respondió con la misma intensidad, enredando sus manos en mi cabello, reclamando mi boca como si nunca fuera a soltarla. Podríamos haber ido más allá si una vocecita no hubiera interrumpido nuestro beso. Nos separamos de un salto y vimos a Ethan, de pie, en pijama, con los ojos somnolientos y confundido. No podía dormir, explicó, y oí voces. ¿Estáis peleando? No, cariño. Me aparté del regazo de John, sintiéndome de repente cohibida. Solo estamos hablando. Parecía que nos estábamos besando. Se acercó, con sus astutos ojos moviéndose entre nosotros. ¿Vais a estar juntos? ¿De verdad? Miré a John, que observaba a nuestro hijo con una expresión de amor tan intenso que me dolía el corazón. ¿Te parecería bien? Preguntó John. Si tu madre y yo intentáramos que esto funcionara, si nos convirtiéramos en una familia de verdad, Ethan consideró esto con la seriedad de una persona mucho mayor. ¿Prometerías no volver a marcharte? Lo prometo. Por mi vida, Ethan, nunca volveré a dejarte a ti ni a tu madre. Y me enseñarás cosas chulas como defenderme y ser fuerte como tú. Te enseñaré todo lo que sé. La voz de John se quebró por la emoción, incluyendo cómo proteger a las personas que amas, cómo ser honorable incluso en un mundo que no siempre recompensa el honor, cómo ser un buen hombre incluso cuando es más fácil ser poderoso. De acuerdo entonces, Ethan se acercó a John y le tendió la mano para estrechársela. Puedes ser mi padre de verdad, pero si haces llorar a mamá, me enfadaré contigo para siempre. John le estrechó la mano solemnemente. La estrechó como si estuvieran sellando un acuerdo comercial. Es justo. Tu madre es la persona más importante del mundo para mí. Hacerla feliz es mi prioridad número uno. Bien. Ethan bostezó, ya perdiendo interés en el drama de los adultos. ¿Puedo dormir en tu cama, mamá? La otra habitación es demasiado grande. Por supuesto, cariño. Lo acosté en la suite principal y me quedé con él hasta que su respiración se estabilizó y se durmió. Cuando volví al salón, John estaba de pie junto a la ventana, contemplando cómo la ciudad despertaba mientras el amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados. Gracias, dijo sin volverse, por darme otra oportunidad, por dejarme conocerlo, por no odiarme tanto como me merezco. Oh, sigo odiándote. Me acerqué para ponerme a su lado. Te odio por marcharte. Te odio por hacer que te vuelva a querer. Te odio por estar tan absolutamente seguro de todo cuando yo estoy aterrorizada todo el tiempo. ¿A qué le tienes miedo? ¿A que esto no dure? ¿A que te pase algo y te vuelva a perder? ¿A que Ethan salga herido por ser quien es su padre? ¿A que un día me despierte y todo esto haya sido un sueño? Me volví hacia él, que estoy cometiendo un error al confiarte nuestros corazones. No es así. Me atrajo hacia su pecho, rodeándome con sus brazos como si pudiera protegerme de todos los miedos. No puedo prometerte que nunca pasará nada malo, Elena. No puedo prometerte que no habrá peligros, complicaciones o momentos difíciles. Pero te prometo que lo afrontaré todo contigo. No más huidas, no más abandonos. Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Juntos, repitió ella, y la palabra sonó como una promesa. Nos quedamos así, de pie,
mientras el sol salía sobre la ciudad. Dos personas destrozadas que habían vuelto al encontrarse y el hijo que les había dado una razón para intentarlo. 3 meses después, yo estaba en el mismo ático, con un sencillo vestido blanco y un ramo de rosas blancas en las manos. Ethan estaba junto a John, con un aspecto increíblemente maduro, con su pequeño smoking, listo para ser el padrino de su padre. El padre Michael, de la iglesia cercana a nuestro antiguo apartamento, ofició la ceremonia con voz cálida mientras hablaba de segundas oportunidades y bendiciones inesperadas. Solo asistieron unas pocas personas. Los colaboradores más cercanos de John, algunos familiares a los que aún estaba conociendo, y la señora Chen, que lloró durante toda la ceremonia. ¿Aceptas, Elena Russo, tomar a este hombre como esposo? Para estar a su lado en los peligros y los triunfos, en los miedos y las certezas, todos los días de vuestra vida. Miré a John, ese hombre peligroso, complicado y exasperante, que me había amado lo suficiente como para marcharse y lo suficiente como para volver. El hombre que le había roto la mandíbula a alguien por amenazar a nuestro hijo, que había construido un imperio, pero que lo quemaría todo para mantenernos a salvo. Sí, acepto. ¿Y tú, John Castiano, aceptas a esta mujer como tu esposa para protegerla, amarla y construir con ella una vida digna de la segunda oportunidad que te está dando? Sí, acepto. Su voz estaba quebrada por la emoción. Por supuesto que sí. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, os declaro marido y mujer. John, puedes besar a tu novia. Lo hizo de forma exhaustiva y posesiva delante de todos, y oí a Ethan hacer un sonido de disgusto que hizo reír al pequeño grupo. Es mi madre a quien estás besando, anunció nuestro hijo. Tienes que ser respetuoso. Tienes toda la razón, dijo John, soltándome lo justo para atraer a Ethan hacia nuestro abrazo. ¿Qué tal si os beso a los dos? Nos dio besos exagerados en la frente a los dos, mientras Ethan se retorcía y protestaba, pero en secreto disfrutaba cada segundo. Y al mirar a mi marido y a nuestro hijo, sentí que algo se asentaba en mi pecho que había estado inquieto durante una década. Así era como se sentía el hogar. No un lugar, sino personas. No seguridad, sino amor lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a cualquier peligro. No la vida que había planeado, sino la vida para la que siempre había estado destinada. «Te quiero», le susurré a John mientras nos balanceábamos juntos durante nuestro primer baile. Ethan nos observaba desde un lado con alegría indisimulable. «Yo te quiero más», respondió. «Yo te quise primero. Te he amado más tiempo y te amaré para siempre. Así no funciona la competencia. Con nosotros, todo es una competencia». Su sonrisa era cálida, genuina, nada que ver con las frías máscaras que usaba para sus negocios. Pero esta es una competencia en la que ambos ganamos. Tenía razón. Contra todo pronóstico, a pesar de todos los errores, malentendidos y años perdidos, habíamos encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Y esta vez, yo no era la aterrada joven de 19 años que no sabía cómo luchar por lo que quería. Ahora era Elena Castiano, madre, esposa, compañera de uno de los hombres más peligrosos de la ciudad, y había elegido esta vida con los ojos bien abiertos, conociendo los riesgos, aceptando las complicaciones, preparada para afrontar lo que viniera después. Juntos.